Este lunes 31 de agosto, la crisis sanitaria afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, entre ellos los migrantes. Por si fuera poco, el grave impacto económico en los países menos desarrollados forzará en el corto y también mediano plazo a más personas a dejar sus hogares y muy probablemente lo hagan de manera irregular. El efecto de la crisis, pero también de la necesidad de la implementación de políticas públicas para este sector, hablaremos esta mañana con Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, Elsa Ramos, investigadora de la Universidad Tecnológica, y Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Comenzamos. Bien, ya le poníamos en contexto los temas, los puntos que vamos a conversar esta mañana, y es que esta es la Semana del Migrante que analiza, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de El Salvador con una serie de actividades en torno a la situación y a la condición de este sector. Y para eso vamos a conversar esta mañana con Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. Óscar, buen día, gracias por estar con nosotros en República. Es un placer para mí, muchas gracias. También conversamos esta mañana con Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Bienvenida, Fermina. Buenos días, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Elsa Ramos, investigadora de la Universidad Tecnológica. Elsa, como siempre, es un gusto. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Wendy? Muy bien, gracias. Lista para conversar sobre estos temas que son bastante importantes y que de alguna forma se dejan de lado en esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Como saben, una crisis sanitaria que tiene varias dimensiones y que obviamente a todos nos afecta, pero no por igual. Son las poblaciones vulnerables, los migrantes, las que al final tendrán, como saben, un impacto mayor. ¿Cuál es la realidad en este contexto, Óscar, que están teniendo los migrantes en esta situación de crisis sanitaria? Pues mira, en general, el caso específico de los migrantes creo que ha estado en la noticia, específicamente la situación en los centros de detención, donde ha habido una alta tasa de infecciones muy mal atendidas, incluso población deportada, que a pesar de que se sabía que eran positivos, en todo caso fueron deportados. Pero digamos que el contexto más amplio en el que hay que ver este tema en Estados Unidos es que la población de origen latinoamericano en general, que representa aproximadamente el 18% de la población en los Estados Unidos, ha sido ya documentada como una población que se ha visto sumamente afectada de forma desproporcional. Prácticamente un tercio de todos los casos diagnosticados hasta la fecha son de personas de origen latinoamericano. Alrededor de 20% de las muertes detectadas a nivel nacional también son personas de origen latinoamericano. Y quiero clarificar algo, más de la mitad de los datos que han sido recopilados sobre COVID-19 desdichadamente no documentan la etnicidad, el origen étnico de las personas afectadas. Entonces, los datos que te estoy dando son realmente parciales, sí, pero ya nos sugieren un patrón que claramente discrimina, que claramente hace que la población latinoamericana, incluyendo los migrantes, estemos cargando con de una manera desproporcional con lo que ha significado COVID-19. Bien, a pesar, Fermina, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global, vemos que las migraciones no han frenado. Esto puede ser que en el corto o mediano plazo también podría incrementarse las migraciones, dadas las condiciones, sobre todo económicas, muy graves que están por pasar o pasando muchos países a causa de esta pandemia. ¿Qué está suponiendo esta crisis para las migraciones? El movimiento migratorio, si bien es cierto, a raíz de la pandemia ha disminuido por el cierre de fronteras que se ha dado, pero eso no significa que vaya a parar. Tú lo acabas de mencionar, lo que esperamos es que justamente ante las crisis de desempleo, de pobreza, pues justamente marquen una nueva ola de migración
como la que ya se ha dado en los años anteriores, ¿no? Como los éxodos que mantuvimos en los años anteriores. Entonces, sí lo vemos, lo preveemos, y pues va a seguir, ¿no? Lo que ya normalmente conocemos, lo que pasa justamente con estos éxodos, el aumento de las violaciones masivas a derechos humanos. ¿Cómo está ese punto, sobre todo, Fermina? Porque al hablar de los migrantes, obviamente hay que verlo desde diferentes aristas, pero no hay que olvidar la parte de los derechos, las condiciones, la situación que están viviendo, sobre todo los que se enfrentan, por ejemplo, en la frontera sur de Estados Unidos. Sí, creo que bien lo acabas de decir, creo que el tema migratorio se tiene que ver desde todas las aristas, y bueno, nosotros estamos ubicados justamente en la frontera entre México y Centroamérica, y creemos que tenemos un pulso muy importante de cómo se está viviendo actualmente el tema migratorio, que atraviesa todo el tema de salud del COVID. Y creo que, si bien es cierto, ya desde por sí la situación migratoria, la situación que vive la población migrante en esta parte de México, pues habla de una sistemática violación a sus derechos. Creo que se recrudece aún más con el tema de salud, ¿no? Porque se cierra herméticamente las fronteras, se tiene la presencia de las diferentes corporaciones policíacas para detener la migración, detener el paso de la población migrante, y esto aumenta entonces el tema de las detenciones, de las deportaciones, la xenofobia y la discriminación que han sido siempre presentes en esta frontera en contra de la población, y que pone entonces en mayor riesgo a esta población, porque al no poder moverse de esta parte de la frontera por los riesgos tanto de tema de salud como el riesgo de no poder regresar por el cierre de fronteras, pues el uso de nuevas rutas migratorias mucho más riesgosas, la posibilidad y el riesgo de caer en manos de posibles coyotes o defraudadores. Entonces creo que es una situación bastante compleja la que se vive actualmente. Elsa, desde la Universidad Tecnológica de El Salvador, ¿cómo se analiza, cómo se estudia estos dos fenómenos, la pandemia y las migraciones? Bien, nosotros como Universidad Tecnológica, y déjeme hacerle un pequeño paréntesis aquí, estamos actualmente celebrando la 15ª Semana del Migrante, y esto forma parte de las actividades de la Cátedra de las Migraciones, que fue creada en el año 2016. Y en ese sentido, pues en principio llegamos a suponer de que por esta pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo, de pronto la Semana del Migrante no se iba a poder desarrollar, pero gracias a la tecnología que tenemos, pues sí estamos en la 15ª Semana del Migrante, ¿sí? Entonces, como parte de las actividades de la Semana del Migrante es invitar a especialistas en las diferentes áreas que competen a las migraciones para que nos puedan ofrecer una mirada mucho más amplia desde diferentes partes de lo que es la ruta migratoria y el principal país a donde emigran las personas salvadoreñas, ¿sí? Pero también, pues, parte de la Cátedra de las Migraciones no solamente es la incidencia, no solamente es la difusión, la proyección social, sino que también realizamos investigaciones. Entonces, este año, desafortunadamente, la investigación que teníamos planeada no se pudo realizar porque no podíamos hacer trabajo de campo, ¿sí? En ese sentido, estamos desarrollando 4 pequeñas investigaciones que van alrededor de la migración y los impactos de la pandemia COVID-19. Así, tenemos, por ejemplo, los cambios o transformaciones de la política migratoria del presidente Donald Trump durante la pandemia. Tenemos también el impacto de las migraciones, el impacto de la disminución de las remesas en la población salvadoreña, y también estamos trabajando en el problema de cómo
el COVID-19 va a afectar los flujos migratorios. En ese sentido también, pues, en relación a los flujos migratorios, me uno a lo que decía Fermina, en el sentido de que preveemos como un posible escenario de que las migraciones se vayan a disparar. Y el problema es que debido a los grandes obstáculos legales que están anteponiendo todos los países de la ruta migratoria, nuestras personas migrantes y los migrantes de otros países se van a ver forzados a tomar otras rutas alternativas que evidentemente son más peligrosas. Hemos visto en diferentes medios internacionales que incluso lo que están pagando o van a cobrar, mejor dicho, para hacer el traspaso se va a incrementar. Anteriormente se cobraba entre $6,000 y $7,000. Hoy están hablando incluso de $10,000 a $12,000 que van a cobrar por cabeza, ¿sí? Entonces, todos estos elementos nosotros los estamos investigando en este momento. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con más de este análisis porque hay varios puntos importantes que reflexionar sobre la situación de los migrantes en este contexto de crisis. Y les recuerdo que ante la reapertura económica el transporte colectivo comienza a circular, pero no dejemos que el virus también lo haga. Siga las siguientes recomendaciones en terminales y paradas de buses y también microbuses. Utilice siempre la mascarilla cubriendo su nariz y boca. Evite tocar superficies con las manos. Aplíquese alcohol en gel si toca dinero, pasamanos o asientos. Mantenga su distancia al subir y bajar de las unidades. Pague el pasaje exacto y lleve abiertas las ventanas. Recuerde, si usted se cuida, cuidamos al resto. Regresamos con más. Estamos de regreso, continuamos con más de República, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Hablamos de la situación y la condición de los migrantes en este contexto de crisis. Conversamos con Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, y también nos acompaña Fermina Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, y también conversamos con Elsa Ramos, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador. A ver, Óscar, de acuerdo con la ONU, hay 1.6 millones de salvadoreños en Estados Unidos, lo que representa un 24% de la población del país. De estos, hay una parte que están en condición irregular y muchas de estas personas, como saben, no tienen servicios, por ejemplo, de salud, acceso a la salud, a un seguro médico, etcétera. ¿Cómo se lidia con esta situación en este momento, sobre todo este sector que está en uno de los países con mayores contagios de COVID-19 en el mundo? Bueno, lo primero quizás clarificarte que de toda la población estadounidense hay un alto porcentaje de personas que no tienen seguro médico. Y en el caso de la población específicamente salvadoreña, realmente no hay datos precisos acerca del grado de exclusión en cuanto a pólizas de acceso a cuidado médico, pero te puedo asegurar que no va a ser diferente del caso de la mayoría de la población de origen latinoamericano, la cual lamentablemente sí sufre en buena medida de enormes disparidades cuando de acceso a la salud se trata. En este sentido, ha sido duro para mucha de la población latinoamericana en general, pero específicamente la población inmigrante salvadoreña, centroamericana, porque hay varios factores que les inhiben de poder acceder a cuidado médico. Por un lado, pues el costo. Hay que recordar que lamentablemente la salud en los Estados Unidos está sumamente mercantilizada. Mucha gente piensa y repiensa si quiere realmente ir a ver a un médico por el temor de los costos que esto implique y los dolores de cabeza que les va a generar aun cuando no puedan pagar, pero siempre va a haber gente cobrándoles todo el tiempo. Segundo lugar, creo que también es importante saber que mucha de la población tiene temor de acceder a servicios médicos, aun cuando algunas ciudades, algunos estados han hecho muy claro, han comunicado de forma directa de que nadie va a ser excluido de pruebas, por ejemplo, de COVID. Pero sin embargo, como la gente ha escuchado mucho,
que acceder a cualquier tipo de asistencia pública le puede dañar en el futuro la posibilidad de regularizar su condición migratoria, prefieren no hacerlo. Y en este sentido sí hemos visto casos trágicos. Tengo que decir que no hay documentación precisamente enfocada en el caso de población salvadoreña, pero anecdóticamente sí, pues hay cantidad de casos de personas que lamentablemente esperaron hasta muy tarde para ir a ver un médico y lamentablemente fallecieron a razón de complicaciones generadas por COVID. Y digo complicaciones porque hay que también recordar, mucha de nuestra gente padece de enfermedades crónicas y muchas veces ni siquiera lo saben. Si por mal de la desgracia contraen también el virus, pues esto puede ser sin duda mortal. Sí, en ese contexto de crisis también otro punto importante de analizar en este sentido, Fermina, es que muchos países del mundo establecieron una serie de restricciones, por ejemplo, entre ellas el cierre de las fronteras, y me gustaría preguntarle qué representó esto para la migración, si disparó, por ejemplo, la migración irregular o qué efecto tuvo. Bueno, desde el año pasado en Tapachula ha habido un rezago bastante importante en cuanto al otorgamiento de documentos de regular estancia hacia la población migrante, ya sea establecida o que ha sido reconocida como refugiada o ha obtenido alguna otra posibilidad de obtener estos documentos. Entonces, se une entonces al tema de la pandemia y actualmente sí mantenemos un rezago bastante importante de personas que están en espera, que tienen varios meses ya de estar en espera de poder obtener un documento de regular estancia que les permita ya sea decidir a quedarse a vivir en Tapachula o algún lugar cercano al estado de Chiapas o moverse incluso del estado de Chiapas. Entonces sí tenemos actualmente este tema de personas que se han quedado varadas aquí en esta parte de la frontera por el tema de los rezagos en cuanto a las resoluciones. Recordar que justamente por la pandemia también los tiempos, los términos jurídicos, tanto para las resoluciones de Comar como para las resoluciones del Instituto Nacional de Migración, se detuvieron. Entonces, eso ha originado que muchas personas, aun cuando iniciaron procedimientos en marzo, que fue cuando se inician los rezagos, que inicia, el cierre de los términos o la espera de los términos, a la fecha todavía siguen en espera entonces de poder obtener estos documentos y por lo tanto no pueden todavía tomar decisiones, ya sea de quedarse o moverse. Y en el caso de las solicitudes de la condición de refugio, pues creemos que es ahí donde se visibiliza mucho más el tema de la desesperación de la población para poder obtener una respuesta. Mencionar que actualmente nosotros aquí en esta parte de México tenemos una población de personas haitianas muy presentes y que justamente están siendo afectadas justo por esta situación que te menciono de tener que esperar, ¿no? Los tiempos que se han hecho bastante largos y que ponen pues en mayor precariedad la situación de ellos y ellas. Sí, Fermina, en este tiempo que estas personas tienen que esperar en las fronteras, por ejemplo, en estos centros, ¿cuál es la condición actual que tienen en este contexto? Bueno, mencionarte que no todas las personas que están en espera se encuentran en centros de detención. La gran mayoría de las personas a las que me refiero se encuentran en situación, están viviendo fuera de los centros de detención y sí, la verdad es que es una situación bastante precaria la que están viviendo. Hemos podido detectar a muchas familias que ya han agotado la posibilidad de recibir algún apoyo humanitario por parte de las instancias, ya sea organismos internacionales o algunas otras organizaciones locales aquí, y han agotado esto y se encuentran en situaciones verdaderamente precarias. De hecho, hace poco pudimos observar la situación de una persona de nacionalidad haitiana que justamente había iniciado un procedimiento para poder obtener un documento migratorio y debido justamente a la demora, que es la que te menciono, se enfermó, todavía no está realmente verificado que haya sido una muerte por COVID, pero murió
y las condiciones en las que esta persona estuvo en los últimos 3 meses dan cuenta justamente de esto que te menciono, de la precariedad que estaba viviendo. Mencionan las personas que convivían con él, que tenía ya varios días de no poder comer, de no tener alimentos para poder sobrevivir, y esto es una situación que reiteradamente estamos observando. Familias que nos manifiestan que ya agotaron toda la ayuda humanitaria que pudieron recibir y que se encuentran en condiciones incluso de estar viviendo en situación de calle. Hay muchas entonces personas que están en esta condición, es decir, podrían estar en una situación similar a la persona que nos menciona, que falleció y que podría ser a causa de COVID-19 y que por las condiciones precarias en las que se encontraba en ese momento. Sí, o sea, nosotros estamos muy preocupados sobre todo porque sabemos también que dentro de toda esta población hay una población de niños, niñas y adolescentes también muy alto, ¿no? Y entonces creo que es una preocupación que va desde el hecho de que no están contando con ningún apoyo por parte de gobierno, ni ningún programa asistencial por parte de gobierno, y los apoyos asistenciales que da en este caso el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pues está reduciendo, ¿no? Está reduciéndose y están dejando justamente en una precariedad a esta población. Perfecto, tenemos que hacer una pausa. Les recuerdo que utilizar mascarilla lo protege a usted y a los demás de un contagio de COVID-19. Lave o desinfecte sus manos antes y después de colocarse la mascarilla. Cubra su nariz y boca con la mascarilla. Asegúrese que quede bien ajustada. Evite tocar la mascarilla mientras la lleva puesta. Hagamos valer el trabajo del personal de primera línea en su combate al virus. Si usted se cuida, cuidamos al resto. Regresamos con más. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Analizamos esta mañana en República la situación de los migrantes a raíz de la pandemia por la COVID-19. Nos acompaña Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas. También conversamos con Fermina Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y con Elsa Ramos, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios o reacciones del tema que abordamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos puede enviar mensajes en nuestro WhatsApp 7318-7627, a la cuenta de Facebook República TV 33 y a la página web canal33.tv. Me gustaría que a propósito analizáramos una publicación del día de hoy en el diario El Mundo que habla del impacto de la COVID-19 en el desempleo de migrantes en Estados Unidos. Ahí tenemos un dato bastante preocupante en este contexto. Dice más de 3 millones de migrantes en Estados Unidos quedarán desempleados. El informe indica que el 94% de salvadoreños viven en 8 países afectados por la pandemia COVID-19. Sobre ese punto, Óscar, ¿cuál es su análisis? Y ahí tenemos también otro dato interesante. Dice el desempleo sube más en migrantes que en nacidos en Estados Unidos. Y ahí tenemos los datos que nos demuestran precisamente esto en 2 meses, enero de este año y también abril, y como por los rubros o por las actividades productivas vamos viendo que este porcentaje pues va cambiando entre los inmigrantes y los afectados por la pandemia, que son personas nacidas en Estados Unidos. Esto por supuesto tendrá un impacto bastante fuerte en el envío de remesas. Óscar, ¿qué se prevé en este sentido? ¿Qué podemos esperar? Hablamos de las remesas, un rubro bastante importante que en el 2019 significó el 20% de nuestro Producto Interno Bruto. Óscar, no le escuchamos. Si puede activar su micrófono, por favor. A ver, perdón. Ahora sí. Sí, te decía de que es importante destacar que el impacto económico de COVID-19 ha sido severo. O sea, ya llevamos prácticamente 45 millones de puestos de trabajo que se perdieron a lo largo de lo que va de la pandemia. Ha habido algún grado de recuperación en los últimos 2-3 meses, pero francamente nada en la escala del número de puestos de trabajo que se perdió. Quizás lo que vale la pena destacar es que en el caso de la población extranjera, la población migrante, particularmente salvadoreña, centroamericana, hay un alto porcentaje de esta población trabajadora que se desempeña en áreas de trabajo consideradas como
esenciales para el buen funcionamiento del país. Esto quiere decir que muchas de estas personas no dejaron de trabajar, más bien han estado en condiciones de riesgo trabajando. Sin embargo, todavía no hemos visto la implicación plena de la pandemia en el plano laboral, y esto explica en buena medida por qué en el caso centroamericano en particular y salvadoreño específicamente hemos visto una reducción en el monto de remesas que se envían comparado con los mismos meses del año pasado. Y esto creo que es algo que todavía no toca a fondo. Creo que todavía faltará ver qué pasa después del verano. Hay que recordar que en el verano que estamos justamente viviendo en Estados Unidos todavía, hay empleos que prácticamente se acaban al llegar el invierno, empleos en la agricultura, incluso empleos en el ámbito de restaurantes, porque hay que recordar que en muchos estados de la Unión Americana los restaurantes pueden funcionar siempre y cuando lo hacen afuera de la facilidad normal, es decir, no dentro de puertas, sino afuera. Y esto implica de que llegado septiembre, octubre, vamos a ver una contracción de muchas áreas de empleo donde las personas extranjeras, centroamericanas, salvadoreñas, tienden a emplearse. Así es que yo creo que vamos a seguir monitoreando este tema porque indudablemente la dimensión económica también impacta la dimensión de salud y esto pudiera conllevar también a un empeoramiento en lo que ya vimos hasta la fecha para lo que resta del año y quizás incluso hacia el 2021. Y quizás concluyo nada más señalando que lo que hemos visto también es que muchas familias migrantes han prácticamente hecho lo que se hace cuando uno está recién llegado a Estados Unidos. Hay grupos que están volviendo a vivir juntos precisamente porque tienen el temor fuerte de que no van a poder tener la condición económica de mantener sus viviendas por propia cuenta, y esto pues también pudiera significar riesgos. Es entendible desde el punto de vista económico, pero pudiera significar riesgos algunos meses de ahora. Sí. Bien, aunado al tema del desempleo que estamos conversando, el impacto, los efectos que puede tener esta crisis sanitaria, está también otro factor importante y tiene que ver con la crisis económica, la recesión a causa de la pandemia por la COVID-19, y es que la Comisión Económica para América Latina y el CEPAL prevé un incremento del hambre y un incremento de la pobreza, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe. Se proyecta un incremento de 45 millones de pobres para totalizar 230 millones a nivel de la región. Son datos, Elsa, bastante preocupantes, y sobre esto, ¿qué se prevé en términos de incremento en el flujo de los migrantes? Bien, mire, primero quiero destacar de que aquí en el país los flujos migratorios así masivos se inician allá por la década de los años 70. Entonces, eso ha creado en nuestra población lo que se le llama la cultura de las migraciones. Implica, pues, de que las personas en sus imaginarios piensan que todos sus problemas económicos principalmente van a ser resueltos cuando ellos migren, no importa de qué forma. Hay algunos que tienen posibilidades, tratan de hacerlo de forma legal, de forma regular, van a la embajada de los Estados Unidos, pero normalmente les deniegan esas visas para poder ingresar de forma regular a los Estados Unidos. Entonces, al perder estas opciones de migrar de forma regular, recurren a migrar de forma irregular, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos tener la previsión o proyección de que si nuestra población ya tiene esa cultura de las migraciones, lo más posible es pues que sobre todo los jóvenes, que aquí en nuestro país las personas hacen vida de pareja, ya sea casados o en unión libre, al no tener los recursos suficientes y necesarios para poder sostener a su familia, lo más seguro es que van a intentar migrar de la forma que sea. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es que ya prácticamente en la década de los 80 del siglo pasado hubo una enorme población que logró
regularizar su situación migratoria. Entonces tenemos una amplia red social que sostiene las migraciones. Mire, por ejemplo, un fenómeno que hemos tenido ya prácticamente desde hace 10, 11 años, ya de forma evidente, es el desplazamiento interno forzado. Pero ese desplazamiento interno forzado realmente no tenemos cifras concretas, y porque normalmente las personas ni siquiera inician el proceso de migración interna, de desplazarse internamente, sino de que al tener una red amplia de parientes, redes sociales migratorias en los Estados Unidos, simple y sencillamente les avisan que tienen problemas de seguridad, porque los han amenazado a muerte, sobre todo a los jóvenes que no han querido ingresar a estos grupos delincuenciales llamados maras o pandillas en el país. La familia inmediatamente le dice: véngase, que nosotros aquí le vamos a pagar al coyote, porque normalmente lo hacen de forma irregular. Entonces, muchas personas se van hacia los Estados Unidos y de forma irregular, porque tienen esa amplia red de parientes en Estados Unidos. Entonces, dada la situación de recesión que no solamente le está viviendo Estados Unidos, sino que es a nivel mundial, pensamos que por lógica las personas jóvenes principalmente van a tender a migrar de forma irregular. Bien, tenemos que hacer la última pausa. Vamos a regresar enseguida con más de este análisis. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. No nos cambien. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos ya en la última parte de la entrevista República, conversando sobre la condición y la situación actual de los migrantes en el contexto de la pandemia por la COVID-19. Conversamos con Óscar Chacón, él es director ejecutivo de Alianza Américas. También nos acompaña Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Y conversamos con Elsa Ramos, investigadora de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Fermina, sobre los puntos que hemos conversado, la situación actual, sobre todo en términos de desempleo que podría generar esta crisis sanitaria para el sector de los migrantes, se dice que la mejor política o una de las mejores políticas que deben de implementar los países para poder frenar el tema de las migraciones es el empleo. Hablamos de un empleo digno, por supuesto. Sobre este punto, a su juicio, debe ser la principal apuesta que deban hacer los gobiernos en este contexto de crisis para atender al sector de los migrantes. Creo que es uno de los puntos que se debería de atender para evitar que las personas decidan o no migrar. Pero también está el tema de seguridad. Una gran población de la que nosotros recibimos en esa parte de la frontera no solamente vienen por una situación económica de su país, sino también por un tema de seguridad. Vienen también huyendo porque no hay las condiciones que les permitan, aun cuando cuentan con algún trabajo, cuentan con algún pequeño negocio para sobrevivir, pero el tema de la inseguridad los ha obligado también a abandonar los países. Entonces creo que el tema del desempleo puede ser, o el tema de reforzar la posibilidad de que las personas tengan un empleo, por supuesto que podría ser un elemento para disminuir que las personas decidan migrar. Pero por otro lado está el tema de reforzar mucho las instituciones que brindan seguridad. Y en ese sentido del desempleo yo quisiera también hacer mucho hincapié que Tapachula, como centro de recepción de mucha de la población centroamericana, que ya sea que decida venir a territorio mexicano o que tenga intenciones de llegar a otra parte de la República o incluso Estados Unidos, pues también se enfrenta a una situación bastante precaria en cuanto al tema del empleo en esta parte de la frontera.
El estado de Chiapas es uno de los estados menos industrializados de la República Mexicana. La gran mayoría de la economía que sostiene a este estado es la agricultura. Entonces tenemos una posibilidad de empleo muy, muy limitada, y a eso se enfrenta esta población, a una posibilidad de obtener un empleo, digamos, con condiciones favorables hacia ellos, con condiciones respetando pues todos los derechos laborales. En realidad es mínima la población a la que puede acceder a este tipo de empleos. La gran mayoría se emplea en una condición de irregularidad, en empleos temporales, y además con condiciones bastante precarias en cuanto a sus derechos laborales. A ver, ya para ir finalizando, Elsa, en este sentido, la Universidad Tecnológica de El Salvador cada año pues hace un abordaje importante sobre este tema de la situación y la condición de los migrantes, y ahora se suma este escenario de la pandemia por COVID-19. Coménteme cuáles son las actividades que van a tener en la semana, qué temas, qué temáticas se van a abordar. Bien, sí tenemos toda una semana destinada a celebrar la Semana del Migrante. Entonces, por ejemplo, este día tenemos como invitado principal al señor Oscar Chacón, que a partir de las 9:30 de la mañana, hora El Salvador, nos va a estar brindando una conferencia magistral precisamente acerca de la situación de la población migrante salvadoreña, principalmente en los Estados Unidos. El día de mañana tenemos como invitada aquí a Fermina Rodríguez y a Karen Pérez del Servicio Jesuita para que nos amplíen cuál es la situación de las personas migrantes en el contexto de la pandemia del COVID en la frontera sur de México, ¿verdad? Y el día miércoles tenemos como invitados a 3 estudiantes que viven en los Estados Unidos, pero que son estudiantes virtuales de la UTEC, y que ellos nos cuenten cómo han vivido, cómo han sobrevivido la pandemia. Por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos como invitada a la antropóloga Carmen Tamacas. Ella es migrante, pero de forma regular en la ciudad de Nueva York, y ha escrito un libro acerca de las experiencias de los salvadoreños desde hace 30 años en Estados Unidos, y va a hacer la presentación de su libro que se llama Salvillorker, ¿sí? Y el miércoles también, lo estaba pasando por alto, tenemos a César Ríos, que él es el director ejecutivo de INSAMI, y nos va a presentar la investigación acerca de la inclusión financiera de las personas migrantes deportadas, por supuesto, en El Salvador, y mi persona que estará hablando acerca de las remesas y sus impactos y futuros escenarios posibles. Bueno, eso, es el día jueves, y el día viernes tenemos ya la última actividad que va a estar desarrollada por representantes de la alcaldía de Aurora. Esto queda en el estado de Colorado, el señor Ricardo Gambetta. Va a estar también la especialista en temas migratorios, Belén Albuja, y el fundador y director ejecutivo ad honorem, William Pineda, acerca pues de todas las actividades que han hecho ellos en pro de las personas migrantes durante el ciclo de la pandemia. Perfecto. Y ya para ir finalizando, pues invitar a todas las personas que están viendo este programa que se conecten al canal UTEC Conciencia en YouTube, y ahí vamos a estar pasando de forma directa todas las actividades relativas a la Semana del Migrante. También pueden encontrar en el Facebook de la Dirección de Investigaciones de la UTEC y el Facebook de la Universidad Tecnológica los enlaces directos para poder acceder a participar en todas estas actividades, ¿sí? Debido a la pandemia, pues hemos hecho menos actividades,
pero pues sí estamos haciendo estas actividades precisamente para que las personas no solamente conozcan, sino que también se sensibilicen y se concienticen de que el tema migratorio es un tema de nación. Recuérdense ustedes que el año 2019 significó el 21% del Producto Interno Bruto. Esto según datos del Banco Central de Reserva de nuestro país. Entonces, pues, lo último es invitar a toda la población salvadoreña para que participe activamente, porque vamos a tener abiertos los canales de chat para que ellos puedan preguntar, para que puedan comentar acerca de todo esto. Sí, gracias, Wendy. Bien, vamos a cerrar con unos comentarios y preguntas que tenemos para ustedes en las redes sociales sobre estos temas. Nos dice Angie, ¿con el gobierno de Trump ha mejorado o empeorado la política migratoria hacia los salvadoreños? Pregunta. Vamos con otro más. Rafael Mengíbar nos dice, desde los años 80, migración ha sido un tema analizado pero poco atendido por los gobiernos. Con la pandemia el desempleo aumenta. Según sus criterios, ¿qué giro podrá tomar el tema si hay cambio de presidente en Estados Unidos? Esta pregunta es bastante clave. Vamos con otra más. ¿Habrá algún incremento de remesas por parte de nuestros compatriotas? Nos pregunta Magali. Ahí nos quedamos con esos comentarios por el tiempo. Oscar, comienzo con usted, sus respuestas. Bueno, rapidito quizás decir de que es cierto, ¿verdad? La migración es algo tan importante para nuestros países y yo estoy completamente de acuerdo que nunca ha sido atendido de manera adecuada. Hay que reconocer también que estamos en tiempo electoral en Estados Unidos. Francamente, es bien difícil afirmar con cualquier grado de certeza cuál va a ser el desenlace de la elección que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre. Y yo personalmente creo de que cuando se trata de negarle un segundo término a quien ya está en la Casa Blanca, siempre es una campaña cuesta arriba. Y el último comentario sobre las remesas, yo creo que sí hay esperanza de que las remesas vuelvan a los niveles por lo menos del 2019. Y lo digo principalmente porque las remesas son un flujo de divisa completamente contraintuitivo. Y lo hemos visto en otras ocasiones cuando ha habido crisis. Justamente las remesas se incrementan, el caso de México es instructivo, ha habido casi que muy poco impacto adverso en cuanto a remesas, al contrario, en el mes de abril un incremento enorme en el envío de remesas, así es que creo de que habrá que esperar cómo se comportan en los meses venideros. Fermina, sus comentarios. Fermina, ¿me escucha? Sí. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Adelante. Creo que es bastante apresurado en estos momentos decir que la situación va a cambiar. Creo que tenemos que esperar. La historia nos ha mostrado que no ha sido muy favorable los cambios de gobierno para atender el tema migratorio. Y con respecto al tema de las remesas, pues yo creo que desde esta parte de la frontera no veo como muy favorable la posibilidad de que las personas migrantes puedan en pronto, digamos, poder enviar remesas desde aquí. Yo lo mencionaba, la situación laboral de ellas y de ellos es bastante precaria y bastante difícil. De hecho, muchos de los que están aquí están sobreviviendo con lo poco que están generando como recursos. Entonces creo que la situación no se vislumbra muy favorablemente. Perfecto, con esto cerramos. Elsa, sus comentarios sobre estas preguntas y reacciones. Bien, quizá yo voy a ser un poco desesperanzadora porque ya tenemos la experiencia que en el año 2009 cuando se da la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que nos repercute a nosotros directamente, porque recordemos que la mayoría de salvadoreños, estoy hablando de los hombres, trabajan en la industria de la construcción, ¿sí? Se tardó 3 años en poder recuperar el nivel que se había obtenido en el año 2008, ¿verdad? Entonces, sí, yo sé, en el mes de junio ya hubo un aumento, pero no se equipara con la pérdida que tuvimos en marzo, abril
y mayo. Entonces, pues sí, todas las condiciones que estaba hablando Oscar, de que muchos empleos que se trabaja en verano se van a cerrar precisamente por la venida del invierno, ¿sí? Y en relación a la política de Donald Trump, bueno, recordemos que en su primera campaña fuimos su caballito de batalla y ahorita pues más que nunca está utilizando el tema migratorio para decir de que todas sus promesas están siendo cumplidas y una campaña de racismo y de xenofobia terrible. Sí, okay. Entonces, esos serían mis comentarios. Hemos llegado al final. Les agradezco a los tres por habernos acompañado. Pasen muy buen día.